Vietnam no es un lugar. No lo imagines como un punto fijo en el mapa, como un nombre en una etiqueta, como una línea en un libro escolar. Vietnam es una encrucijada. Un pasillo largo, curvado, casi como una letra S estirada por manos antiguas. Y cuando el viento sopla desde el mar del este y choca con las montañas del oeste, parece que la tierra misma respira, como si recordara: yo soy susurros del pasado, y esta noche no vengo a darte una lección. Vengo a contarte una historia distinta, nacida del mismo barro, del mismo arrozal, de la misma niebla que se cuelga de los árboles antes del amanecer. Para entender la guerra que tantas veces se menciona, primero hay que escuchar lo que ocurrió mucho antes de esa guerra. Porque lo que el mundo llama la Guerra de Vietnam fue, en verdad, el último tramo de un camino que ya llevaba siglos manchado de huellas. Vietnam tiene dos corazones de agua, uno al norte, donde el río se abre como una mano fértil y generosa, otro al sur, donde las corrientes se vuelven laberinto y promesa. Dos deltas que alimentaron imperios y también atrajeron miradas ajenas, porque donde la tierra es fértil, también es codiciada. Durante más de 1000 años, el gigante del norte posó su sombra sobre esa franja de tierra, pero no fue una sombra simple, no fue solo ocupación, fue algo más profundo, una asimilación. No se llevaron únicamente la tierra, intentaron llevarse la voz, la ley, la forma de escribir y de pensar, la burocracia, los rituales, incluso una manera de mirar el mundo que venía envuelta en disciplina y jerarquía. El confucianismo, como piedra angular, como jaula elegante. Y aún así, Vietnam no se dobló del todo. En sus aldeas, en sus caminos de barro, en sus arrozales, seguían naciendo rebeliones como brotes obstinados. La historia vietnamita está llena de levantamientos, no como episodios aislados, sino como un latido repetido. Hubo heroínas que no esperaron permiso de nadie. Las hermanas Trun, en el primer siglo después de Cristo, se levantaron como tormenta. No eran un mito decorativo, eran una advertencia, una señal de que esa tierra no se dejaba borrar. Y hubo también astucia, porque a veces la fuerza sola no alcanza. A veces se necesita saber leer el agua, los tiempos, las mareas. En el año 938, en el río Bac Dang, un general vietnamita tendió una trampa que parecía imposible. Estacas de bambú escondidas bajo el agua, esperando el momento exacto. La flota invasora avanzó confiada, y el río se volvió tumba. Así terminó un milenio de sometimiento, no con una proclamación solemne, sino con madera afilada y paciencia. Vietnam volvió a ser suyo, pero la independencia no trajo quietud, trajo movimiento, porque una vez libre, Vietnam hizo lo que hacen muchas naciones cuando por fin sienten aire propio. Miró hacia el sur y avanzó, no como paseo, sino como expansión. Reinos vecinos fueron cayendo, tragados lentamente. Champa, los territorios gemeres, rutas y ciudades que desaparecieron en mapas nuevos, hasta llegar al delta del Mekong, donde el agua se divide en 1000 venas. Pero el mundo siempre tiene hambre de lugares así. Y entonces, en el siglo XIX, apareció un jugador distinto. No venía del norte, no hablaba lenguas de Asia, venía en barcos de vapor desde el oeste, traía rifles, banderas, contratos y una idea peligrosa, que la riqueza de otro podía ser su derecho. Francia llegó con una excusa que sonaba piadosa: proteger misioneros, pero bajo esa excusa venía la ambición completa. Tierra, recursos, control. La resistencia vietnamita fue feroz, pero el hierro y la pólvora moderna suelen inclinar la balanza. Ametralladoras, logística, tecnología. La vieja valentía, sola, no siempre detiene a un imperio industrial. En el año 1887, Francia creó la llamada Unión de Indochina. Unificó Vietnam, Camboya y Laos bajo un mismo yugo. Una administración elegante en el papel y brutal en la piel. Porque el dominio colonial no fue orden, fue explotación. El caucho y el arroz, esos dos tesoros del suelo, se convirtieron en cadenas. Las plantaciones fueron un infierno cotidiano, jornadas interminables, enfermedad, castigo, y quien se atrevía a resistir
Aprendía rápido lo que significaba ser ejemplo. Mientras tanto, muy lejos de los arrozales y de los látigos, en París, un joven vietnamita lavaba platos, servía comida, observaba. Su nombre era Nguyen Tat Tan. Nadie lo miraba como un futuro símbolo, pero él escuchaba, leía el ambiente, respiraba ideas nuevas, ilustración, socialismo, el sueño de que un pueblo pudiera gobernarse sin amos extranjeros. Años después, ese joven adoptaría otro nombre, Ho Chi Minh, el que ilumina. Y con ese nombre, una semilla vieja volvió a despertar. Porque Vietnam ya sabía resistir. Lo había hecho durante 1000 años frente al norte. Ahora lo haría frente al oeste. La semilla germinó en silencio, como germinan las cosas verdaderas. Bajo la lluvia, bajo la sangre, bajo el peso del tiempo, y cuando el mundo creyó que el siglo XX traería estabilidad, la historia se rió en voz baja. La Segunda Guerra Mundial golpeó a Francia con fuerza. Ocupación, humillación, caída del prestigio. Y después, cuando la tormenta terminó en Europa, Francia quiso recuperar su imperio colonial como quien intenta ponerse de nuevo una corona abollada. Indochina era la joya, y no pensaban soltarla. Así que en el año 1946 intentaron regresar con el mando firme. Pero se encontraron con un problema imposible de ignorar. Ho Chi Minh ya no era un nombre escondido. Y su movimiento, el Viet Minh, no estaba dispuesto a obedecer. Entonces comenzó la Primera Guerra de Indochina. Y esta parte de la historia, susurro a susurro, es donde la selva empezó a aprender el idioma de la pólvora. La Primera Guerra de Indochina no empezó como empiezan las guerras en los discursos. No hubo un instante limpio, una fecha que sonara como campana, una escena perfecta para pintar en un mural. Empezó como empiezan las cosas que se pudren, con roces, con decisiones pequeñas, con orgullo acumulado, hasta que un día alguien dispara y el aire ya no vuelve a ser el mismo. Francia volvió creyendo que recuperaría una posesión, como quien regresa a una casa que dejó cerrada. Pero Vietnam no era una casa vacía, era un pueblo que había aprendido otra vez a pronunciar la palabra no, incluso cuando dolía. Los franceses dominaban las ciudades, los caminos principales, las vías que podían marcar en un mapa. Tenían uniforme, artillería, radios. Tenían esa seguridad fría de quien confía en la maquinaria. Y al principio parecía suficiente. Pero el Viet Minh no jugaba ese juego. Ho Chi Minh entendía algo que los ocupantes suelen olvidar. Una guerra no se gana solo con armas, sino con paciencia. Y Vietnam tenía siglos de paciencia en la espalda. La misma paciencia que había esperado mareas en Bac Dang. La misma paciencia que había visto caer dinastías. Así que eligieron la selva, no como escondite cobarde, sino como aliado. La selva no era solo vegetación, era un laberinto, una pared viva, una noche sin lámpara. Allí el enemigo podía volverse invisible. Allí un disparo podía ser un relámpago breve, y luego silencio. Guerra de guerrillas. Golpear y desaparecer, agotar, desgastar, convertir cada kilómetro en una herida lenta. Francia subestimó esa forma de luchar, subestimó la determinación y subestimó algo aún peor, la capacidad vietnamita de convertir el sufrimiento en combustible. La guerra se fue extendiendo como fuego bajo hojas secas, y cuando el mundo empezó a dividirse entre bloques, la selva vietnamita dejó de ser un asunto local, porque el planeta, en esos años, estaba entrando en otro tipo de combate. La Guerra Fría, una guerra sin frente fijo, hecha de influencias, miedos y promesas. China, recién convertida en potencia comunista, miró hacia el sur y vio una causa que podía ayudar. Armas, asesores, apoyo. Una mano extendida que no era gratuita, pero era útil. Estados Unidos, al otro lado del océano, miró también. Y vio un temor, que el comunismo se expandiera como mancha de tinta. Así empezó a tomar forma la idea que en Washington repetían como oración: la teoría del dominó. Si caía un país, caerían los demás, uno tras otro. Laos, Camboya, Tailandia, y más allá. Ese miedo no era un detalle, era un motor, así que Estados Unidos empezó a financiar a Francia. Dinero, material, apoyo.
en nombre de contener una expansión, en nombre de un futuro que todavía no existía, pero que ya les quitaba el sueño. Mientras tanto, en el terreno, la guerra seguía siendo barro, mosquitos, emboscadas, aldeas que aprendían a callar. Los franceses tenían control en el papel, pero en la noche, en los senderos, en los arrozales, el Viet Minh estaba allí. Año tras año, Francia se fue cansando. No solo en el campo de batalla, también en casa. La moral se quebraba, las bajas subían. La opinión pública se volvía amarga. ¿Por qué morir tan lejos? ¿Para qué? 8 años. 8 años de una guerra que parecía no llevar a un final honorable. Y entonces, buscando una victoria definitiva, una sola victoria grande, clara, perfecta para sostener el orgullo, los franceses eligieron un lugar remoto, un valle rodeado de montañas, un sitio que, en su mente, sería una trampa para el enemigo. Dien Bien Phu. Lo pronunciaban con la seguridad de quien cree haber encontrado el tablero ideal. La idea era simple: instalar una base en el valle, fortificarla, atraer al Viet Minh a una batalla convencional. Allí, con artillería, apoyo aéreo, logística, los franceses ganarían. Pero el general Von Nguyen Giap, estratega del Viet Minh, veía otra cosa. Vio un valle rodeado de alturas y entendió que el que domina la altura domina el final. Durante meses, en silencio, los hombres del Viet Minh hicieron una labor que parecía absurda. Subieron piezas de artillería por laderas imposibles. Las arrastraron con cuerdas, con manos, con hambre, sin maquinaria moderna, sin espectáculo. Solo voluntad y disciplina. No se veía un cañón. Y esa era la idea. Cuando llegó marzo del año 1954 y la batalla comenzó, el valle se convirtió en una jaula. La artillería del Viet Minh cayó desde arriba, desde los flancos, desde donde los franceses no esperaban. La pista de aterrizaje quedó inutilizada. Los suministros ya no podían llegar con facilidad. El apoyo aéreo se volvió limitado. Y la base, que debía ser una trampa, se volvió una condena. El asedio duró 56 días. 56 días de barro, fuego y hambre. De posiciones que se perdían una a una. De heridos que no podían salir. De mensajes que sonaban cada vez más desesperados. Hasta que llegó el final. El día 7 de mayo de ese mismo año, Francia se rindió. La caída de Dien Bien Phu no fue solo una derrota militar. Fue un golpe psicológico, una señal para el mundo. Un ejército con motivación y estrategia podía derrotar a una potencia con tecnología. Fue también el cierre dramático del colonialismo francés en Indochina, como si un siglo entero se desmoronara en un solo valle. Y cuando el polvo aún flotaba, el mundo se reunió para decidir qué hacer con ese territorio que acababa de sacudirse un imperio, pero que todavía no encontraba descanso. Ginebra. En la conferencia de Ginebra, las grandes potencias hablaron de paz como se habla de una mesa limpia, con palabras cuidadas, pero bajo las palabras estaba la tensión real, la misma que separaba al planeta. El resultado más decisivo fue una línea imaginaria, el paralelo 17. Vietnam quedó dividido en dos, como si una nación pudiera partirse con regla. Al norte, con capital en Hanoi, la República Democrática de Vietnam, comunista, encabezada por Ho Chi Minh. Al sur, con capital en Saigón, un estado orientado hacia Occidente, sostenido por otra lógica y otros apoyos. La división, decían, era temporal, una medida de transición. En un plazo de 2 años habría elecciones para reunificar el país. Pero allí estaba el verdadero temor del bando anticomunista. Nadie creía que Ho Chi Minh fuera a perder. Su popularidad, alimentada por la victoria contra Francia, era enorme. Y entonces ocurrió lo que tantas veces ocurre cuando la historia promete una puerta abierta. Alguien la atranca antes de que cruces. Estados Unidos se negó a firmar los acuerdos como compromiso pleno y empezó a construir su apuesta en el sur. Porque para Washington ese sur era una pieza clave, no por amor a Vietnam, sino por miedo a la caída del dominó. En esos meses, miles de personas comenzaron a moverse como hojas en un vendaval. Católicos del norte huyeron hacia el sur, convencidos de que escapaban de persecución.
y al mismo tiempo, comunistas del sur, soldados y civiles, subieron hacia el norte, preparando una unificación que ya no sería pacífica. La frontera temporal se volvió una grieta, y dentro de esa grieta el país empezó a resentirse. La paz de Ginebra no trajo paz, solo aplazó la guerra y cambió sus nombres. La línea del paralelo 17 no era un muro de piedra, no tenía torres, no tenía candados, y aún así separó familias, rutas, recuerdos, separó acentos, separó futuros. El norte respiraba con una promesa dura: disciplina, colectividad, sacrificio, un camino marcado por la idea de que la historia debía obedecer a un proyecto. El sur, en cambio, empezó a convertirse en un experimento, un tablero donde otros movían piezas con manos invisibles. En Saigón, la ciudad vibraba con un caos que no se parecía a la calma. Había mercados, motocicletas, humo de comida, música extranjera entrando por ventanas abiertas. Pero debajo, como una corriente subterránea, había pandillas, señores armados, pequeños reinos de callejón, un orden que no era orden, sino costumbre de sobrevivir, y en medio de ese ruido apareció un hombre que parecía hecho de rigidez: Ngo Dinh Diem, un católico, nacionalista, ferozmente anticomunista, con una idea fija de autoridad. Había vivido mucho tiempo fuera, y eso se notaba. Hablaba de su país como si lo mirara desde una distancia fría, como si Vietnam fuera un problema que se resolvía con decretos. Para Estados Unidos, Diem era útil. Era la pieza que encajaba en el relato. Un líder firme para frenar el avance del norte. Lo apoyaron con dinero, con asesoría, con logística. Y con ese apoyo, Diem comenzó a imponer su control. Primero tuvo que domar a los que realmente mandaban en las calles. Lanzó campañas brutales contra pandillas y jefes armados. Hubo combates en barrios, purgas, golpes rápidos. Estados Unidos miraba y aprobaba. Por fin alguien estabilizaba el sur. Pero la estabilidad que nace del miedo dura poco. Cuando Diem sintió el poder en sus manos, quiso hacerlo oficial. Quiso que la historia lo firmara con tinta. Organizó un referéndum para desplazar al emperador Bao Dai y fundar la República de Vietnam con él mismo como presidente. Aquello no fue una votación, fue una obra teatral. En Saigón, los votos a favor de Diem superaron el número de votantes registrados. Un exceso tan descarado que sonaba a burla. Ni siquiera hacía falta ser experto para entenderlo. El resultado estaba escrito antes de abrir las urnas. Y desde ese momento, el sur empezó a endurecerse. Diem no solo se volvió autoritario, se volvió ciego. Creía que la obediencia se fabricaba con control y que la diversidad del país era un estorbo. El problema era que la mayoría de la población era budista, pero el gobierno, dominado por católicos cercanos a Diem, y sobre todo por su familia, otorgaba privilegios, cargos, favores. Se premiaba la lealtad religiosa como si fuera mérito nacional. Y su familia era un incendio. Su hermano, Ngo Dinh Nhu, operaba como sombra y espada, y su cuñada, conocida por comentarios crueles, se convirtió en símbolo de desprecio. No era solo impopular, era una provocación constante. Mientras tanto, Diem se negó a cumplir la promesa de Ginebra. Las elecciones de reunificación. Dijo que el norte no permitiría un voto libre, y tal vez tenía razón en parte, pero al decirlo cerró la única puerta que quedaba para evitar una guerra total. Cuando la política se vuelve imposible, la clandestinidad se vuelve refugio. La represión del régimen tomó un nombre que sonaba limpio en papeles, pero era sucio en la calle: denunciar a los comunistas. En la práctica era una caza, no solo contra comunistas, contra cualquiera que criticara, dudara, respirara distinto. Miles fueron encarcelados, torturados, ejecutados. Aldeas completas aprendieron a callar porque una frase mal dicha podía costarte la noche o la vida. Y en ese suelo la insurgencia creció como crecen las cosas inevitables. De las cenizas del miedo apareció una nueva fuerza. No era todavía el norte entrando con tanques. Era otra forma de combate, una mezcla de campesinos, intelectuales, budistas descontentos, antiguos cuadros comunistas
y gente que simplemente ya no soportaba al régimen. Se llamaron Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. El mundo los conocería con otro nombre, más corto, más áspero, Viet Cong. Pero escucha bien, porque aquí la historia se vuelve más fina. El Viet Cong no nació como marioneta simple del norte, aunque el norte lo apoyara. Nació también del fracaso del sur, de su injusticia, de su arrogancia, de su represión. Su fuerza principal no era su armamento. Al principio era rudimentario. Armas viejas, trampas de bambú, explosivos improvisados. Su fuerza era otra: el terreno, la gente, el silencio. Se camuflaban entre la población civil como si fueran agua. ¿Cómo distinguir a un combatiente de un campesino si ambos llevan barro en los pies? ¿Cómo saber quién trae arroz y quién trae mensajes si ambos caminan por el mismo sendero? Esa era su ventaja. Su guerra no buscaba grandes batallas, buscaba desgaste, emboscadas, ataques rápidos, asesinatos selectivos, golpear el nervio del gobierno local, borrar funcionarios, sembrar la sensación de que el sur no podía proteger a nadie. Y para sostener esa guerra necesitaban algo vital, una línea de suministro. Entonces nació un mito práctico, una red que no era un camino, sino muchos caminos, un sistema vivo. El sendero Ho Chi Minh no era una carretera con señalización, era una telaraña de senderos, rutas de bicicleta, desvíos, túneles, pasos ocultos. Serpenteaba por selvas de Laos y Camboya, esquivando fronteras, burlando mapas oficiales. Por allí bajaban hombres, armas, munición, medicinas, comida, voluntad. Recorrerlo no era una marcha, era un calvario. Meses de humedad, enfermedades, animales, bombardeos, emboscadas. Muchos no llegaban, pero el flujo continuaba, porque cuando destruían un tramo, lo reconstruían, o lo rodeaban, o inventaban otro. Era como cortar una rama a un árbol que ya tiene raíces profundas. Estados Unidos lo sabía, y por eso, más adelante, intentaría destruirlo con bombardeos masivos, incluso en países que en teoría eran neutrales. Pero eso aún está por venir en nuestro relato. Por ahora, lo importante es esto. El sendero era el sistema nervioso de la insurgencia, y el sur, con su gobierno rígido y su represión, seguía alimentando el resentimiento que hacía fuerte al Viet Cong. En Washington, mientras tanto, un nuevo presidente entró con energía joven y promesas: John F. Kennedy. Año 1961. Kennedy miró Vietnam como prueba, como barrera, como escenario donde debía demostrarse que el comunismo podía detenerse, y decidió aumentar el apoyo al sur. Al principio no habló de guerra, habló de asesores, una palabra cómoda, delgada, casi inocente. Pero esos asesores caminaban la selva, entrenaban, a veces combatían, y su número creció con rapidez, de alrededor de 700 a más de 16.000. Era una línea fina, una línea que se iba borrando paso a paso, y mientras más crecía la presencia extranjera, más se tensaba el país, porque Vietnam del Sur, en vez de volverse fuerte, parecía volverse dependiente. Y Diem, en vez de volverse aliado eficaz, se volvía carga. Entonces llegó el estallido que nadie pudo maquillar: la crisis budista. Año 1963. La persecución religiosa, los privilegios católicos, la brutalidad. Todo se condensó en un símbolo imposible de olvidar: un monje que se prendió fuego en una calle de Saigón, inmóvil, en silencio, mientras las llamas hablaban por él. Esa imagen viajó por el mundo, y en Washington esa imagen cayó como piedra. Kennedy comprendió que Diem no era solución, era obstáculo, y que su existencia alimentaba justo aquello que decían combatir. En secreto empezó el murmullo de conspiración. Generales del sur, contactos, señales. Una luz verde no dicha, pero entendida. El golpe llegó el día 1 de noviembre de ese año. Los rebeldes rodearon el palacio presidencial. Diem escapó con su hermano hacia una iglesia. Creyó que allí habría santuario. No lo hubo. Los capturaron al día siguiente, y en la parte trasera de un vehículo blindado los asesinaron. Dramatic Vietnam no es un lugar,
No lo imagines como un punto fijo en el mapa, como un nombre en una etiqueta, como una línea en un libro escolar. Vietnam es una encrucijada, un pasillo largo, curvado, casi como una letra S estirada por manos antiguas. Y cuando el viento sopla desde el mar del este y choca con las montañas del oeste, parece que la tierra misma respira, como si recordara: yo soy susurros del pasado y esta noche no vengo a darte una lección. Vengo a contarte una historia distinta, nacida del mismo barro, del mismo arrozal, de la misma niebla que se cuelga de los árboles antes del amanecer. Para entender la guerra que tantas veces se menciona, primero hay que escuchar lo que ocurrió mucho antes de esa guerra. Porque lo que el mundo llama la Guerra de Vietnam fue, en verdad, el último tramo de un camino que ya llevaba siglos manchado de huellas. Vietnam tiene dos corazones de agua, uno al norte, donde el río se abre como una mano fértil y generosa, otro al sur, donde las corrientes se vuelven laberinto y promesa. Dos deltas que alimentaron imperios y también atrajeron miradas ajenas, porque donde la tierra es fértil, también es codiciada. Durante más de 1000 años, el gigante del norte posó su sombra sobre esa franja de tierra. Pero no fue una sombra simple, no fue solo ocupación, fue algo más profundo, una asimilación. No se llevaron únicamente la tierra, intentaron llevarse la voz, la ley, la forma de escribir y de pensar, la burocracia, los rituales, incluso una manera de mirar el mundo que venía envuelta en disciplina y jerarquía. El confucianismo, como piedra angular, como jaula elegante. Y aún así, Vietnam no se dobló del todo. En sus aldeas, en sus caminos de barro, en sus arrozales, seguían naciendo rebeliones como brotes obstinados. La historia vietnamita está llena de levantamientos, no como episodios aislados, sino como un latido repetido. Hubo heroínas que no esperaron permiso de nadie. Las hermanas Trung, en el primer siglo después de Cristo, se levantaron como tormenta. No eran un mito decorativo, eran una advertencia, una señal de que esa tierra no se dejaba borrar. Y hubo también astucia, porque a veces la fuerza sola no alcanza. A veces se necesita saber leer el agua, los tiempos, las mareas. En el año 938, en el río Bac Dang, un general vietnamita tendió una trampa que parecía imposible. Estacas de bambú escondidas bajo el agua, esperando el momento exacto. La flota invasora avanzó confiada, y el río se volvió tumba. Así terminó un milenio de sometimiento, no con una proclamación solemne, sino con madera afilada y paciencia. Vietnam volvió a ser suyo, pero la independencia no trajo quietud, trajo movimiento. Porque una vez libre, Vietnam hizo lo que hacen muchas naciones cuando por fin sienten aire propio. Miró hacia el sur y avanzó, no como paseo, sino como expansión. Reinos vecinos fueron cayendo, tragados lentamente. Champa, los territorios gemeres, rutas y ciudades que desaparecieron en mapas nuevos, hasta llegar al delta del Mekong, donde el agua se divide en 1000 venas. Pero el mundo siempre tiene hambre de lugares así. Y entonces, en el siglo XIX, apareció un jugador distinto. No venía del norte, no hablaba lenguas de Asia. Venía en barcos de vapor desde el oeste. Traía rifles, banderas, contratos y una idea peligrosa: que la riqueza de otro podía ser su derecho. Francia llegó con una excusa que sonaba piadosa: proteger misioneros. Pero bajo esa excusa venía la ambición completa: tierra, recursos, control. La resistencia vietnamita fue feroz, pero el hierro y la pólvora moderna suelen inclinar la balanza. Ametralladoras, logística, tecnología. La vieja valentía, sola, no siempre detiene a un imperio industrial. En el año 1887, Francia creó la llamada Unión de Indochina. Unificó Vietnam, Camboya y Laos bajo un mismo yugo, una administración elegante en el papel y brutal en la piel. Porque el dominio colonial no fue orden, fue explotación. El caucho y el arroz, esos dos tesoros del suelo, se convirtieron en cadenas. Las plantaciones fueron un infierno cotidiano, jornadas interminables, enfermedad, castigo. Y quien se atrevía a resistir, aprendía rápido lo que significaba ser ejemplo.
Mientras tanto, muy lejos de los arrozales y de los látigos, en París, un joven vietnamita lavaba platos, servía comida, observaba. Su nombre era Nguyen Tat Thanh. Nadie lo miraba como un futuro símbolo, pero él escuchaba, leía el ambiente, respiraba ideas nuevas, ilustración, socialismo, el sueño de que un pueblo pudiera gobernarse sin amos extranjeros. Años después, ese joven adoptaría otro nombre, Ho Chi Minh, el que ilumina. Y con ese nombre, una semilla vieja volvió a despertar, porque Vietnam ya sabía resistir. Lo había hecho durante 1000 años frente al norte. Ahora lo haría frente al oeste. La semilla germinó en silencio, como germinan las cosas verdaderas, bajo la lluvia, bajo la sangre, bajo el peso del tiempo, y cuando el mundo creyó que el siglo XX traería estabilidad, la historia se rió en voz baja. La Segunda Guerra Mundial golpeó a Francia con fuerza. Ocupación, humillación, caída del prestigio. Y después, cuando la tormenta terminó en Europa, Francia quiso recuperar su imperio colonial como quien intenta ponerse de nuevo una corona abollada. Indochina era la joya, y no pensaban soltarla. Así que en el año 1946 intentaron regresar con el mando firme, pero se encontraron con un problema imposible de ignorar. Ho Chi Minh ya no era un nombre escondido, y su movimiento, el Viet Minh, no estaba dispuesto a obedecer. Entonces comenzó la Primera Guerra de Indochina, y esta parte de la historia, susurro a susurro, es donde la selva empezó a aprender el idioma de la pólvora. La Primera Guerra de Indochina no empezó como empiezan las guerras en los discursos. No hubo un instante limpio, una fecha que sonara como campana, una escena perfecta para pintar en un mural. Empezó como empiezan las cosas que se pudren, con roces, con decisiones pequeñas, con orgullo acumulado, hasta que un día alguien dispara y el aire ya no vuelve a ser el mismo. Francia volvió creyendo que recuperaría una posesión, como quien regresa a una casa que dejó cerrada. Pero Vietnam no era una casa vacía, era un pueblo que había aprendido, otra vez, a pronunciar la palabra no, incluso cuando dolía. Los franceses dominaban las ciudades, los caminos principales, las vías que podían marcar en un mapa. Tenían uniforme, artillería, radios, tenían esa seguridad fría de quien confía en la maquinaria. Y al principio parecía suficiente. Pero el Viet Minh no jugaba ese juego. Ho Chi Minh entendía algo que los ocupantes suelen olvidar. Una guerra no se gana solo con armas, sino con paciencia. Y Vietnam tenía siglos de paciencia en la espalda. La misma paciencia que había esperado mareas en Bac Dang. La misma paciencia que había visto caer dinastías. Así que eligieron la selva, no como escondite cobarde, sino como aliado. La selva no era solo vegetación, era un laberinto, una pared viva, una noche sin lámpara. Allí el enemigo podía volverse invisible. Allí un disparo podía ser un relámpago breve, y luego silencio, guerra de guerrillas, golpear y desaparecer, agotar, desgastar, convertir cada kilómetro en una herida lenta. Francia subestimó esa forma de luchar, subestimó la determinación, y subestimó algo aún peor, la capacidad vietnamita de convertir el sufrimiento en combustible. La guerra se fue extendiendo como fuego bajo hojas secas, y cuando el mundo empezó a dividirse entre bloques, la selva vietnamita dejó de ser un asunto local, porque el planeta, en esos años, estaba entrando en otro tipo de combate. La Guerra Fría, una guerra sin frente fijo, hecha de influencias, miedos y promesas. China, recién convertida en potencia comunista, miró hacia el sur y vio una causa que podía ayudar. Armas, asesores, apoyo. Una mano extendida que no era gratuita, pero era útil. Estados Unidos, al otro lado del océano, miró también. Y vio un temor, que el comunismo se expandiera como mancha de tinta. Así empezó a tomar forma la idea que en Washington repetían como oración, la teoría del dominó. Si caía un país, caerían los demás, uno tras otro. Laos, Camboya, Tailandia y más allá. Ese miedo no era un detalle, era un motor, así que Estados Unidos empezó a financiar a Francia. Dinero, material, apoyo.
en nombre de contener una expansión, en nombre de un futuro que todavía no existía, pero que ya les quitaba el sueño. Mientras tanto, en el terreno, la guerra seguía siendo barro, mosquitos, emboscadas, aldeas que aprendían a callar. Los franceses tenían control en el papel, pero en la noche, en los senderos, en los arrozales, el Viet Minh estaba allí. Año tras año, Francia se fue cansando, no solo en el campo de batalla, también en casa. La moral se quebraba, las bajas subían, la opinión pública se volvía amarga. ¿Por qué morir tan lejos? ¿Para qué? 8 años. 8 años de una guerra que parecía no llevar a un final honorable. Y entonces, buscando una victoria definitiva, una sola victoria grande, clara, perfecta para sostener el orgullo, los franceses eligieron un lugar remoto, un valle rodeado de montañas, un sitio que, en su mente, sería una trampa para el enemigo. Dien Bien Phu. Lo pronunciaban con la seguridad de quien cree haber encontrado el tablero ideal. La idea era simple: instalar una base en el valle, fortificarla, atraer al Viet Minh a una batalla convencional. Allí, con artillería, apoyo aéreo, logística, los franceses ganarían. Pero el general Bong Nguyen Giap, estratega del Viet Minh, veía otra cosa. Vio un valle, rodeado de alturas, y entendió que el que domina la altura domina el final. Durante meses, en silencio, los hombres del Viet Minh hicieron una labor que parecía absurda. Subieron piezas de artillería por laderas imposibles, las arrastraron con cuerdas, con manos, con hambre, sin maquinaria moderna, sin espectáculo, solo voluntad y disciplina. No se veía un cañón, y esa era la idea. Cuando llegó marzo del año 1954, y la batalla comenzó, el valle se convirtió en una jaula. La artillería del Viet Minh cayó desde arriba, desde los flancos, desde donde los franceses no esperaban. La pista de aterrizaje quedó inutilizada. Los suministros ya no podían llegar con facilidad. El apoyo aéreo se volvió limitado. Y la base, que debía ser una trampa, se volvió una condena. El asedio duró 56 días. 56 días de barro, fuego y hambre, de posiciones que se perdían una a una, de heridos que no podían salir, de mensajes que sonaban cada vez más desesperados, hasta que llegó el final. El día 7 de mayo de ese mismo año, Francia se rindió. La caída de Dien Bien Phu no fue solo una derrota militar, fue un golpe psicológico, una señal para el mundo. Un ejército con motivación y estrategia podía derrotar a una potencia con tecnología. Fue también el cierre dramático del colonialismo francés en Indochina, como si un siglo entero se desmoronara en un solo valle. Y cuando el polvo aún flotaba, el mundo se reunió para decidir qué hacer con ese territorio que acababa de sacudirse un imperio, pero que todavía no encontraba descanso. Ginebra. En la conferencia de Ginebra, las grandes potencias hablaron de paz como se habla de una mesa limpia, con palabras cuidadas, pero bajo las palabras estaba la tensión real, la misma que separaba al planeta. El resultado más decisivo fue una línea imaginaria, el paralelo 17. Vietnam quedó dividido en dos, como si una nación pudiera partirse con regla. Al norte, con capital en Hanoi, la República Democrática de Vietnam, comunista, encabezada por Ho Chi Minh. Al sur, con capital en Saigón, un estado orientado hacia Occidente, sostenido por otra lógica y otros apoyos. La división, decían, era temporal, una medida de transición. En un plazo de 2 años, habría elecciones para reunificar el país. Pero allí estaba el verdadero temor del bando anticomunista. Nadie creía que Ho Chi Minh fuera a perder. Su popularidad, alimentada por la victoria contra Francia, era enorme. Y entonces ocurrió lo que tantas veces ocurre cuando la historia promete una puerta abierta. Alguien la atranca antes de que cruces. Estados Unidos se negó a firmar los acuerdos como compromiso pleno y empezó a construir su apuesta en el sur. Porque para Washington ese sur era una pieza clave, no por amor a Vietnam, sino por miedo a la caída del dominó. En esos meses, miles de personas comenzaron a moverse como hojas en un vendaval. Católicos del norte huyeron hacia el sur, convencidos de que escapaban de persecución.
Y al mismo tiempo, comunistas del sur, soldados y civiles, subieron hacia el norte, preparando una unificación que ya no sería pacífica. La frontera temporal se volvió una grieta, y dentro de esa grieta el país empezó a resentirse. La paz de Ginebra no trajo paz, solo aplazó la guerra y cambió sus nombres. La línea del paralelo 17 no era un muro de piedra, no tenía torres, no tenía candados, y aún así separó familias, rutas, recuerdos, separó acentos, separó futuros. El norte respiraba con una promesa dura: disciplina, colectividad, sacrificio, un camino marcado por la idea de que la historia debía obedecer a un proyecto. El sur, en cambio, empezó a convertirse en un experimento, un tablero donde otros movían piezas con manos invisibles. En Saigón, la ciudad vibraba con un caos que no se parecía a la calma. Había mercados, motocicletas, humo de comida, música extranjera entrando por ventanas abiertas. Pero debajo, como una corriente subterránea, había pandillas, señores armados, pequeños reinos de callejón, un orden que no era orden, sino costumbre de sobrevivir. Y en medio de ese ruido apareció un hombre que parecía hecho de rigidez: Ngo Dinh Diem, un católico, nacionalista, ferozmente anticomunista, con una idea fija de autoridad. Había vivido mucho tiempo fuera, y eso se notaba. Hablaba de su país como si lo mirara desde una distancia fría, como si Vietnam fuera un problema que se resolvía con decretos. Para Estados Unidos, Diem era útil, era la pieza que encajaba en el relato, un líder firme para frenar el avance del norte. Lo apoyaron con dinero, con asesoría, con logística. Y con ese apoyo, Diem comenzó a imponer su control. Primero tuvo que domar a los que realmente mandaban en las calles. Lanzó campañas brutales contra pandillas y jefes armados. Hubo combates en barrios, purgas, golpes rápidos. Estados Unidos miraba y aprobaba. Por fin alguien estabilizaba el sur. Pero la estabilidad que nace del miedo dura poco. Cuando Diem sintió el poder en sus manos, quiso hacerlo oficial. Quiso que la historia lo firmara con tinta. Organizó un referéndum para desplazar al emperador Bao Dai y fundar la República de Vietnam con él mismo como presidente. Aquello no fue una votación, fue una obra teatral. En Saigón, los votos a favor de Diem superaron el número de votantes registrados. Un exceso tan descarado que sonaba a burla. Ni siquiera hacía falta ser experto para entenderlo. El resultado estaba escrito antes de abrir las urnas. Y desde ese momento, el sur empezó a endurecerse. Diem no solo se volvió autoritario, se volvió ciego. Creía que la obediencia se fabricaba con control y que la diversidad del país era un estorbo. El problema era que la mayoría de la población era budista, pero el gobierno, dominado por católicos cercanos a Diem y sobre todo por su familia, otorgaba privilegios, cargos, favores. Se premiaba la lealtad religiosa como si fuera mérito nacional. Y su familia era un incendio. Su hermano, Ngo Dinh Nhu, operaba como sombra y espada, y su cuñada, conocida por comentarios crueles, se convirtió en símbolo de desprecio. No era solo impopular, era una provocación constante. Mientras tanto, Diem se negó a cumplir la promesa de Ginebra. Las elecciones de reunificación. Dijo que el norte no permitiría un voto libre. Y tal vez tenía razón en parte, pero al decirlo cerró la única puerta que quedaba para evitar una guerra total. Cuando la política se vuelve imposible, la clandestinidad se vuelve refugio. La represión del régimen tomó un nombre que sonaba limpio en papeles, pero era sucio en la calle. Denunciar a los comunistas. En la práctica era una caza, no solo contra comunistas, contra cualquiera que criticara, dudara, respirara distinto. Miles fueron encarcelados, torturados, ejecutados. Aldeas completas aprendieron a callar, porque una frase maldicha podía costarte la noche o la vida. Y en ese suelo, la insurgencia creció como crecen las cosas inevitables. De las cenizas del miedo apareció una nueva fuerza. No era todavía el norte entrando con tanques, era otra forma de combate, una mezcla de campesinos, intelectuales, budistas descontentos, antiguos cuadros comunistas y gente que simplemente ya no soportaba al régimen. Se llamaron
Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. El mundo los conocería con otro nombre, más corto, más áspero, Viet Cong. Pero escucha bien, porque aquí la historia se vuelve más fina. El Viet Cong no nació como marioneta simple del norte, aunque el norte lo apoyara. Nació también del fracaso del sur, de su injusticia, de su arrogancia, de su represión. Su fuerza principal no era su armamento. Al principio era rudimentario. Armas viejas, trampas de bambú, explosivos improvisados. Su fuerza era otra. El terreno, la gente, el silencio. Se camuflaban entre la población civil como si fueran agua. ¿Cómo distinguir a un combatiente de un campesino si ambos llevan barro en los pies? ¿Cómo saber quién trae arroz y quién trae mensajes si ambos caminan por el mismo sendero? Esa era su ventaja. Su guerra no buscaba grandes batallas, buscaba desgaste, emboscadas, ataques rápidos, asesinatos selectivos, golpear el nervio del gobierno local, borrar funcionarios, sembrar la sensación de que el sur no podía proteger a nadie. Y para sostener esa guerra necesitaban algo vital, una línea de suministro. Entonces nació un mito práctico, una red que no era un camino, sino muchos caminos. Un sistema vivo. El sendero Ho Chi Minh no era una carretera con señalización. Era una telaraña de senderos, rutas de bicicleta, desvíos, túneles, pasos ocultos. Serpenteaba por selvas de Laos y Camboya, esquivando fronteras, burlando mapas oficiales. Por allí bajaban hombres, armas, munición, medicinas, comida, voluntad. Recorrerlo no era una marcha, era un calvario. Meses de humedad, enfermedades, animales, bombardeos, emboscadas. Muchos no llegaban, pero el flujo continuaba, porque cuando destruían un tramo, lo reconstruían, o lo rodeaban, o inventaban otro. Era como cortar una rama a un árbol que ya tiene raíces profundas. Estados Unidos lo sabía, y por eso, más adelante, intentaría destruirlo con bombardeos masivos, incluso en países que en teoría eran neutrales. Pero eso aún está por venir en nuestro relato. Por ahora, lo importante es esto. El sendero era el sistema nervioso de la insurgencia, y el sur, con su gobierno rígido y su represión, seguía alimentando el resentimiento que hacía fuerte al Viet Cong. En Washington, mientras tanto, un nuevo presidente entró con energía joven y promesas, John F. Kennedy. Año 1961. Kennedy miró Vietnam como prueba, como barrera, como escenario donde debía demostrarse que el comunismo podía detenerse, y decidió aumentar el apoyo al sur. Al principio no habló de guerra, habló de asesores, una palabra cómoda, delgada, casi inocente. Pero esos asesores caminaban la selva, entrenaban, a veces combatían, y su número creció con rapidez, de alrededor de 700 a más de 16.000. Era una línea fina, una línea que se iba borrando paso a paso, y mientras más crecía la presencia extranjera, más se tensaba el país, porque Vietnam del Sur, en vez de volverse fuerte, parecía volverse dependiente, y Diem, en vez de volverse aliado eficaz, se volvía carga. Entonces llegó el estallido que nadie pudo maquillar, la crisis budista. Año 1963. La persecución religiosa, los privilegios católicos, la brutalidad. Todo se condensó en un símbolo imposible de olvidar. Un monje que se prendió fuego en una calle de Saigón, inmóvil, en silencio, mientras las llamas hablaban por él. Esa imagen viajó por el mundo, y en Washington esa imagen cayó como piedra. Kennedy comprendió que Diem no era solución, era obstáculo, y que su existencia alimentaba justo aquello que decían combatir. En secreto empezó el murmullo de conspiración. Generales del sur, contactos, señales, una luz verde no dicha, pero entendida. El golpe llegó el día 1 de noviembre de ese año. Los rebeldes rodearon el palacio presidencial. Diem escapó con su hermano hacia una iglesia. Creyó que allí habría santuario. No lo hubo. Los capturaron al día siguiente, y en la parte trasera de un vehículo blindado los asesinaron. La indignación ya no era minoría. Y en medio de esa tensión llegó un episodio que se convirtió en símbolo de un país que empezaba a golpearse a sí mismo.
La Universidad Estatal de Kent. Mayo del año 1970. Tras la noticia de la expansión en Camboya, los estudiantes protestaron. La Guardia Nacional fue enviada. Hubo gritos, piedras, humo y luego disparos. 4 estudiantes murieron. 9 resultaron heridos. No eran combatientes. Eran jóvenes en un campus. Esa sangre, en suelo estadounidense, dejó claro que la guerra ya no estaba allá. La guerra estaba dentro, en la confianza, en la política, en la calle. La imagen de un país disparando contra sus propios estudiantes viajó como golpe moral, y la oposición se endureció. Mientras tanto, en París, la diplomacia caminaba en círculos. Las conversaciones de paz habían comenzado años antes, pero eran intermitentes, tensas, llenas de pausas. Cada bando quería algo que el otro no estaba dispuesto a conceder. Era un tira y afloja, donde el tiempo también era arma. Aquí entra un nombre que se movía como sombra elegante: Henry Kissinger. Su papel fue central en negociaciones secretas con representantes del norte, reuniones fuera del foco, frases cuidadas, amenazas veladas, promesas ambiguas, diplomacia mezclada con presión militar. Porque Nixon apostaba a algo peligroso: golpear fuerte para negociar desde fuerza. Por eso, cuando las conversaciones se estancaban, caían bombardeos más intensos. Una manera de decir: hablen o seguirá el fuego. Con el tiempo, el cansancio se hizo inevitable. No solo en Estados Unidos, también en el tablero internacional. La guerra era demasiado larga, demasiado costosa, demasiado divisiva. Y finalmente llegó el papel firmado: los Acuerdos de Paz de París. Enero del año 1973. El acuerdo hablaba de alto el fuego, de retirada de tropas estadounidenses, de liberación de prisioneros, de un marco político para resolver el futuro del sur. En los siguientes 60 días, las tropas estadounidenses de combate se fueron, y muchos prisioneros regresaron a casa. Para Estados Unidos era el final oficial de su participación directa, pero para Vietnam la paz era apenas un nombre, porque el acuerdo era frágil. Como vidrio fino en manos temblorosas, el norte y el sur siguieron combatiendo. Violaciones del alto el fuego, movimientos de tropas, ofensivas pequeñas que preparaban algo mayor, y además había un problema esencial. Vietnam del Sur se sentía abandonado. Había sido, en gran medida, espectador de negociaciones que definían su destino. Había firmado con disgusto, y ese disgusto era presagio. Estados Unidos se había ido, pero la guerra seguía allí, respirando entre ruinas, y el norte, paciente, observaba. Esperaba el momento exacto. Ese momento llegaría cuando Estados Unidos ya no pudiera, o ya no quisiera, volver. Cuando los acuerdos de París fueron firmados, algunos quisieron creer que el ruido se apagaría solo, que bastaba con una firma, con una foto, con palabras como «alto el fuego». Pero en Vietnam, la guerra no era solo un enfrentamiento, era una herencia, una fractura profunda, y las fracturas no se curan con tinta. Estados Unidos se fue retirando, como quien se aleja de un incendio con la ropa oliendo a humo. Quedaron unos pocos miles, luego menos, hasta que la presencia directa se volvió casi simbólica. Y en Washington el país estaba agotado de ataúdes, de protestas, de mentiras repetidas, de noches con noticias que ya no sorprendían porque todo dolía igual. Pero mientras Estados Unidos miraba hacia otro lado, el norte no descansaba. Hanoi tenía paciencia y tenía cálculo. El norte seguía recibiendo apoyo material de sus aliados. Y el sur, aunque aún recibía ayuda, empezó a sentir el cambio. Porque en Estados Unidos el clima político ya no permitía cheques en blanco. La voluntad de sostener la guerra se estaba secando, y entonces llegó el año 1975. En Estados Unidos, el escándalo de Watergate había dejado al poder tambaleando. Nixon ya no estaba. El país estaba distraído por su propia crisis, por su propia desconfianza interna. El Congreso recortaba ayuda. La intervención directa era impensable, no solo por estrategia, sino por desgaste moral. El norte vio la oportunidad, y cuando un ejército ve una puerta abierta, no pide permiso, entra. La ofensiva final fue rápida, casi brutal en su velocidad.
No fue un avance lento y ceremonial. Fue una presión constante, como si el norte hubiera estado conteniendo la respiración durante años y por fin la soltara de golpe. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra, primero en zonas alejadas, luego cada vez más cerca del corazón del sur. La resistencia fue desordenada. El ejército del sur estaba desmoralizado. La cadena de mando se rompía. Los retiros se volvían caóticos, con carreteras llenas de soldados mezclados con refugiados, familias cargando lo que podían, niños llorando en medio del polvo. Saigón empezó a llenarse de gente que llegaba con historias terribles. Cayó tal ciudad, la línea se rompió, no hay apoyo, nos dejaron solos. El pánico tiene su propio sonido. Es un zumbido, como un enjambre, que crece hasta volverse imposible de ignorar. Y entonces llegó el día que cerró una era. El día 30 de abril del año 1975, los tanques del norte atravesaron las puertas del Palacio Presidencial en Saigón. No hubo una batalla final gloriosa. Hubo rendición. El presidente del sur anunció que se rendían de forma incondicional. Y así, la capital cayó. Ese día quedó grabado en imágenes que el mundo no olvidó. Helicópteros evacuando a personal y civiles desde techos. Gente empujándose para subir, papeles arrojados, miradas vacías, manos extendidas hacia una salida que no alcanzaba para todos. La operación de evacuación, con su nombre casi irónico, fue uno de los símbolos más crudos. Un imperio retirándose a toda prisa, con la sensación de haber llegado al límite de su propia historia. Con la caída de Saigón, Vietnam se unificó bajo un régimen comunista. El país cambió de nombre oficial y de rumbo. Para el norte era la culminación de una lucha larga, de más de 2 décadas de conflicto continuo. Para el sur, para muchos de sus habitantes, era el inicio de una incertidumbre amarga. Y para Estados Unidos fue una derrota simbólica, no solo militar, también moral, una herida en su imagen de invencibilidad. Pero la guerra no terminó realmente ese día. Lo que terminó fue una fase, y comenzó otra. La fase del silencio cargado, de las consecuencias. En Vietnam, el nuevo poder instauró campos de reeducación. El nombre sonaba suave, pero el contenido era duro. Cientos de miles de exfuncionarios, soldados del sur y personas consideradas peligrosas fueron enviados allí. Trabajo forzado, hambre, enfermedad, castigo. La idea era transformar al enemigo interno. En la práctica, muchos lo vivieron como un encierro interminable. Al mismo tiempo, la economía estaba herida, la infraestructura destruida, campos contaminados, zonas llenas de municiones sin explotar, familias rotas por años de guerra. Y entonces ocurrió otro éxodo, los Boat People. Hombres, mujeres, niños, subiendo a embarcaciones pequeñas, frágiles, lanzándose al mar en busca de salida. Algunos huían por miedo político, otros por hambre, otros por desesperación simple. El mar se volvió ruta y tumba, piratas, tormentas, naufragios. Muchos no llegaron. Pero los que llegaron marcaron comunidades enteras en lugares lejanos: Estados Unidos, Francia, Canadá, Australia. Vietnam se unificó, sí, pero no se reconcilió de inmediato. Y mientras Vietnam cargaba sus consecuencias, Estados Unidos cargaba las suyas. Los veteranos regresaron a un país dividido, a veces hostil, a veces indiferente. No hubo desfiles grandes, no hubo bienvenida clara. Muchos encontraron silencio, otros encontraron rechazo, y en sus noches la selva regresaba en forma de sueños rotos. El trauma tenía nombre: trastorno de estrés postraumático. Pero ponerle nombre no lo volvía más fácil. En el campo, muchos veteranos enfrentaron adicciones, depresión, suicidio. En algunos, la guerra seguía por dentro como un motor que no se apaga. Y la sociedad, que había discutido tanto la guerra, no supo cómo abrazar a quienes volvieron de ella. Vietnam, por su parte, quedó marcado por la química y el metal. El uso de defoliantes dejó una herida tóxica en la tierra, un veneno que no entiende de banderas. Y las bombas sin explotar siguieron matando mucho después de los acuerdos, mucho después de la caída de Saigón, mucho después de que la televisión cambiara de tema.
La guerra terminó como noticia, pero siguió como realidad. Y aquí, en este punto, el pasado se vuelve más pesado. Porque ya no hablamos de estrategia, ni de discursos, ni de mapas. Hablamos de cuerpos, de generaciones, de memoria. Y en esa memoria hay voces que casi nunca se escuchan con claridad. Las de quienes vivieron la guerra en la piel cotidiana. Las de las mujeres, las de los campesinos, las de quienes cargaron munición por senderos imposibles, las de quienes curaron heridas en hospitales improvisados. Esa parte del relato es la que casi siempre queda en sombra. Pero yo, susurros del pasado, no vine a dejar sombras intactas. Cuando una guerra termina en el papel, suele empezar otra en la memoria. Una guerra distinta, silenciosa, persistente, difícil de explicar a quien no la vivió. Porque hay batallas que no se libran con fusiles, sino con noches que no dejan dormir. Los jóvenes que llegaron a Vietnam desde Estados Unidos en la década de los 60 no se encontraron con una guerra clara. No había frentes definidos ni líneas estables. No había un aquí y un allá sencillo. Había selva, aldeas, arrozales, caminos que parecían iguales y no lo eran. El enemigo no siempre llevaba uniforme. Y eso, para una mente entrenada para reconocer al adversario por su aspecto, se vuelve una tortura constante. La sospecha se mete en la sangre. El oído se vuelve exagerado. El silencio se vuelve amenaza. Un ruido leve puede parecer una emboscada. Una sombra puede ser un hombre o puede ser nada. Ese tipo de tensión no descansa, se acumula. El calor y la humedad eran otro enemigo. No una metáfora, un enemigo real. La ropa se pegaba a la piel, la respiración parecía pesada. La selva te envolvía como un cuarto sin ventanas. Marchas largas con mochilas que pesaban más de lo razonable. Botas mojadas durante días, pies heridos, cuerpos agotados. Y luego estaban las trampas, pozos camuflados con estacas de bambú, minas improvisadas, alambres invisibles, artefactos hechos para herir más que para matar. Porque un herido rompe el ritmo de una unidad, obliga a evacuar, consume recursos, desgasta la moral. La guerra de guerrillas entendía eso con precisión cruel. Las enfermedades también golpeaban. Malaria, infecciones, disentería, hongos en los pies. Dolencias que parecían pequeñas hasta que te dejaban tirado. A veces enfermaban más hombres que los que caían por disparos. Y en ese ambiente, la estrategia de búsqueda y destrucción se volvía absurda para quien estaba allí con el barro hasta las rodillas. Tomaban una colina, la abandonaban, volvían, la perdían, la recuperaban. El sentido se diluía. Cuando el sentido se diluye, aparece el vacío. Y el vacío a veces se llena de drogas, marihuana, heroína, lo que ayudara a escapar aunque fuera por horas. No era solo vicio, era anestesia. Una manera de apagar el ruido interior. La disciplina comenzó a romperse en algunas unidades. La insubordinación aumentó, y en casos extremos ocurrió algo que en otro tiempo habría parecido impensable. Soldados atacando a sus propios oficiales. Fragging, un término nacido del horror cotidiano, vinculado al uso de granadas de fragmentación. Era la señal máxima de una cadena de mando rota, de una confianza quebrada por completo. Pero incluso quienes sobrevivían y regresaban vivos, no regresaban enteros. El país al que volvían era un país dividido. Muchos veteranos no encontraron reconocimiento, sino un silencio incómodo. A veces desprecio, a veces indiferencia. La sociedad discutía la guerra con furia, y en medio de esa discusión, el soldado regresado quedaba atrapado como figura incómoda. Ni héroe universal, ni villano, solo alguien que había visto demasiado. Y de noche, la selva volvía. Pesadillas, recuerdos intrusivos, ansiedad, depresión, una alarma interna que no se apaga aunque estés en una calle tranquila. A eso se le puso nombre con el tiempo, trastorno de estrés postraumático. Pero el nombre no quitaba la carga. Muchos cayeron en alcoholismo, otros en adicción, otros en suicidio. Y algunos terminaron en la calle, sin apoyo suficiente, con una guerra que no se iba. Ese fue uno de los legados más crueles, una guerra que continuó dentro de quienes la pelearon.
Pero el relato no pertenece solo a los soldados. Vietnam no fue una guerra de hombres únicamente. En ambos lados, las mujeres sostuvieron partes enteras del conflicto, a veces sin ser nombradas, a veces sin ser recordadas. Miles de mujeres estadounidenses sirvieron en Vietnam, no como combate directo en la mayoría de los casos, pero sí en la primera línea del dolor. Enfermeras militares, trabajando en hospitales de campaña, recibiendo heridos que llegaban sin pausa en helicópteros, turnos interminables, sangre, gritos, decisiones rápidas, la presión de salvar vidas en condiciones extremas. Se habla poco de ese trauma, porque no siempre se ve, pero se queda. También hubo periodistas mujeres que cubrieron el conflicto desde el terreno con la misma exposición al riesgo que sus colegas, y voluntarias que intentaban levantar el ánimo de soldados con música, conversación, una sensación breve de normalidad, pequeños gestos en un ambiente donde lo humano se deshacía. En el lado vietnamita, el papel de la mujer fue aún más integrado y en muchos casos más peligroso. Hubo mujeres en el Vietcong y en el Ejército del Norte. No solo cocineras o enfermeras, también combatientes, espías, mensajeras, francotiradoras. Mujeres que transportaban armas y suministros por senderos imposibles, que cargaban peso durante semanas, que aprendían a moverse sin dejar rastro. En el sendero Ho Chi Minh, muchas mujeres fueron columna silenciosa. Sus manos llevaban la guerra sobre la espalda, y su resistencia era una forma de combate. Y estaban las civiles, las que nunca eligieron un uniforme, las que vivían en aldeas que se convertían en campo de batalla sin aviso, las que cultivaban arroz con bombas cayendo cerca, las que escondían a combatientes, las que daban comida, refugio, información, porque a veces la supervivencia obligaba a elegir bando, aunque el corazón solo quisiera paz. La guerra, para muchas de ellas, era diaria, inevitable, como el clima. Cuando miras Vietnam desde lejos, es fácil pensar en grandes decisiones, presidentes, generales, acuerdos, teorías. Pero Vietnam también fue una madre buscando a su hijo entre ruinas, una enfermera limpiando sangre sin tiempo para llorar, una niña aprendiendo a distinguir sonidos, si ese zumbido era helicóptero, si ese estruendo era artillería. Y todo eso nos lleva a otra dimensión del conflicto: la guerra en el hogar, la guerra dentro de Estados Unidos, porque allí también se peleó con intensidad. Las protestas, la música, el cine, la televisión, todo se volvió campo de batalla cultural. La guerra fue la primera gran guerra televisada. La gente veía imágenes crudas en su propia sala, aldeas quemadas, soldados heridos, civiles corriendo, y esa visión chocaba con discursos oficiales llenos de optimismo y estadísticas. Esa brecha entre lo dicho y lo visto fue veneno para la confianza. Y cuando la confianza muere, la política tiembla. La guerra de Vietnam no solo se libró bajo la lluvia y entre árboles densos, también se libró en pantallas pequeñas, en voces de noticiero, en mesas de cocina donde la gente cenaba mirando imágenes que no podían tocar, pero que igual les cambiaban el pulso. Hasta entonces, las guerras llegaban con retraso, en periódicos, en relatos filtrados, en fotografías seleccionadas. En Vietnam, en cambio, la guerra entró en casa cada noche, como un visitante indeseado. La televisión mostró cosas que antes no se veían con tanta continuidad: aldeas ardiendo, soldados jóvenes con la mirada perdida, helicópteros bajando heridos, civiles huyendo con lo puesto. Y esa exposición constante fue desarmando el relato oficial, porque el gobierno insistía en el progreso, en informes optimistas, en números, en frases repetidas como mantra. Pero la gente veía otra cosa. La distancia entre discurso y realidad se volvió un abismo. Los mandos militares daban conferencias diarias repletas de estadísticas, sobre todo ese marcador macabro que llamaban conteo de cuerpos. El éxito se medía por muertos enemigos, como si la guerra pudiera reducirse a una suma. El problema era simple. El enemigo no era una cifra en una pizarra. El enemigo era una presencia que aparecía y desaparecía. Y cada cifra, además, dejaba una pregunta amarga. ¿Cuántos eran realmente combatientes? ¿Cuántos eran civiles atrapados en el mismo fuego? En ese clima, el periodismo cambió de papel.
Muchos reporteros ya no se limitaban a repetir comunicados. Viajaban con tropas, filmaban combates, grababan testimonios. Y su libertad, inusual para un conflicto de esa magnitud, permitió que el público viera la guerra sin tanto maquillaje. Cuando los marines quemaron la aldea de Cam Ne, por ejemplo, esas imágenes no se quedaron en archivos, se emitieron. Y en salas de estar, la palabra liberación empezó a sonar extraña. El gobierno se enfurecía, acusaba a periodistas de falta de patriotismo. Pero el daño ya estaba hecho. La narrativa única se había roto. Y entonces, después de Ted, llegó el momento que selló un cambio. Walter Cronkite no era un agitador, no era un radical, era la voz más confiable para millones. Una figura sobria, con tono de calma, casi paternal. Si él decía algo, muchos lo creían sin pelear. Cuando viajó a Vietnam, vio con sus propios ojos lo que las cifras no contaban. Y al volver, dijo que el conflicto parecía estar en un punto muerto sangriento y que la salida razonable era negociar. Esa frase tuvo un peso que no se mide con decibeles. Fue como si la confianza nacional se agrietara de forma audible. La guerra empezaba a perderse en el frente interno. Y cuando el frente interno se rompe, todo se vuelve inestable. La división social creció como una herida que se abre cada vez que la rozas. Padres contra hijos, conservadores contra liberales, trabajadores contra universitarios, personas que veían la guerra como deber contra personas que la veían como crimen. La frase «apoya a tu país» o «vete» se repetía con rabia, mientras del otro lado se respondía con canciones, marchas, desobediencia civil. La música se volvió herramienta y refugio. No era solo entretenimiento, era mensaje, identidad, protesta. Algunas canciones denunciaban la desigualdad del reclutamiento, esa realidad amarga de que muchos jóvenes con recursos podían esquivarlo, mientras otros, sin estudios ni conexiones, eran enviados a morir. La guerra, además de sangrienta, parecía injusta en su distribución. Otras canciones capturaban el clima de amenaza, de caos, de fin de mundo cotidiano. Y el cine, más tarde, se encargó de otra tarea: procesar el trauma. A diferencia de las películas heroicas de guerras anteriores, Vietnam en el cine apareció como un laberinto moral, un lugar donde no había gloria clara, donde el enemigo podía ser invisible y donde el propio ejército podía volverse monstruo. Películas posteriores mostrarían locura, brutalidad, deshumanización, no como exageración, sino como manera de decir «esto nos pasó», aunque no sepamos explicarlo. El arte tomó lo que la política no podía sostener. Mientras tanto, en el tablero global, Vietnam seguía siendo pieza de algo más grande. China había apoyado al norte desde temprano, con armas, suministros y con presencia humana para construir y reparar infraestructura. Miles de hombres trabajando en carreteras, vías, defensas antiaéreas. Una ayuda que permitía a Vietnam del Norte concentrar más tropas hacia el sur. La Unión Soviética, por su parte, aportó tecnología más sofisticada. Misiles tierra-aire que cambiaron el cielo. Sistemas que obligaban a los pilotos estadounidenses a modificar tácticas, volar más bajo, exponerse a fuego distinto. Aviones de combate que, aunque inferiores en número, se volvían amenaza real cuando eran usados con habilidad y conocimiento del terreno. El norte supo jugar con la rivalidad entre sus aliados. Obtuvo ayuda de ambos, navegando tensiones, manteniendo el flujo. Así, Estados Unidos no enfrentaba solo a Vietnam, enfrentaba un conflicto sostenido por el pulso de la Guerra Fría. Y sin embargo, lo decisivo no fue solo la ayuda externa. Fue la voluntad interna, porque Vietnam, incluso dividido, incluso arrasado, tenía una determinación que la maquinaria moderna no supo quebrar. Y la historia, como siempre, fue dejando consecuencias fuera de Vietnam también. Laos bombardeado hasta quedar sembrado de metal oculto. Camboya desestabilizada hasta abrir la puerta a un régimen genocida. Una región entera marcada por decisiones tomadas lejos. La guerra terminó, sí, pero dejó una sombra larga. Y ahora, cuando miramos hacia atrás, queda la pregunta más difícil. ¿Qué fue, en esencia, Vietnam para el mundo? ¿Fue advertencia? ¿Fue espejo?
Fue recordatorio de que la superioridad tecnológica no garantiza victoria, de que la propaganda no resiste para siempre a las imágenes, de que la historia no se deja doblar solo por fuerza. Pero el relato aún necesita su cierre, no como conclusión perfecta, sino como último susurro. El costo humano, la tierra herida, la memoria que permanece. Si alguien te dice que una guerra termina cuando cae la última bomba, no ha mirado la tierra después. La tierra guarda todo. Guarda metal, guarda veneno, guarda huesos, guarda nombres que ya nadie pronuncia en voz alta. Vietnam cargó un costo humano que no cabe en una frase. Se estima que murieron alrededor de 3 millones de vietnamitas, entre norte y sur. Y dentro de esa cifra, al menos 2 millones eran civiles. Gente sin uniforme, sin rango, sin discurso. Personas que solo querían vivir y quedaron atrapadas entre fuerzas que no les pedían permiso. Las bajas militares también fueron inmensas. El norte y el Viet Cong perdieron más de 1 millón de hombres. Estados Unidos, por su parte, perdió alrededor de 58.000 soldados. Cada número, en realidad, es un rostro. Pero los números son lo único que el mundo suele recordar con facilidad. Y aún así, el horror no se limitó a los muertos. La guerra dejó un país cubierto de heridas invisibles. Las municiones sin explotar quedaron enterradas como semillas malas. Bombas, minas, proyectiles. En campos donde se volvía a sembrar arroz, en senderos donde se caminaba para ir a la escuela, en zonas donde los niños jugaban con curiosidad. Esas municiones siguieron matando años después del último combate, porque el pasado, cuando está enterrado, a veces explota sin aviso. Luego está el veneno. El defoliante usado para desnudar la selva dejó una marca que atravesó generaciones. La dioxina, presente en ese químico, se instaló en el suelo y en el agua como una enfermedad lenta. Cáncer, malformaciones, dolencias crónicas, familias que veían nacer hijos con problemas sin poder señalar una causa visible, pero sintiendo que la guerra aún estaba allí, metida en la sangre. Vietnam no solo reconstruyó edificios, tuvo que aprender a vivir con un paisaje alterado, y después de la unificación, el nuevo poder impuso su propia lógica. Los campos de reeducación fueron parte de esa lógica. Personas vinculadas al antiguo régimen del sur, soldados, funcionarios, voces consideradas peligrosas, fueron encerradas para transformarlas. Las condiciones fueron duras. Hambre, enfermedad, trabajo forzado, castigo. Para muchos, la guerra continuaba, solo que con otro uniforme vigilando. Ese clima empujó a miles a huir. Los Boat People no fueron un detalle marginal. Fueron un símbolo humano de un país que incluso después de la guerra seguía expulsando a sus propios hijos. Botes pequeños, mares enormes, piratas, tormentas, hambre. Algunos encontraron refugio lejos. Otros quedaron en el agua, sin tumba. Estados Unidos también quedó marcado, aunque de otra forma. La confianza en el gobierno fue golpeada. Vietnam se convirtió en sinónimo de promesa rota, de discurso maquillado, de decisiones tomadas con soberbia. El llamado síndrome de Vietnam no era solo un término político, era una desconfianza instalada en el centro de la sociedad. Y los veteranos, muchos de ellos, regresaron a un país que no supo qué hacer con ellos. No había una narrativa clara para recibirlos. No eran los héroes celebrados de una guerra ganada. Tampoco eran culpables individuales de las decisiones del poder. Pero en una sociedad partida quedaron en un lugar incómodo. Muchos cargaron trauma silencioso, otros se rompieron en público, y muchos necesitaron décadas para encontrar palabras. La guerra también dejó una enseñanza amarga para el mundo, que el poder militar, por enorme que sea, no siempre puede imponer un resultado político, que una guerrilla puede sobrevivir a una maquinaria moderna si logra sostener la voluntad, que la opinión pública, cuando se erosiona, puede cambiar el destino de una intervención. Y en la región, las consecuencias se expandieron como ondas. Laos quedó sembrado de bombas ocultas. Camboya, desestabilizada, cayó después en manos de un régimen brutal. El sudeste asiático vivió años de reacomodo, de miedo, de refugiados desplazándose como ríos humanos. Todo eso fue Vietnam también. No solo un país, sino un temblor regional. Y cuando uno mira el relato completo,
Desde los primeros siglos de resistencia contra el gigante del norte hasta la caída de Saigón, se entiende algo. Vietnam no fue un capítulo aislado, fue un libro largo. Un libro escrito con dominaciones, rebeliones, colonización, independencia, ideologías y finalmente una guerra que el mundo convirtió en símbolo. Pero para Vietnam, símbolo o no, fue vida cotidiana destrozada. Por eso cuando me preguntan qué fue Vietnam, yo no respondo con una sola frase. Respondo con un susurro. Vietnam fue una prueba de que la historia no es lineal, de que lo que parece final es a veces consecuencia, de que los pueblos cargan memorias antiguas y las vuelven fuerza, incluso cuando el costo es insoportable. Fue también una advertencia para cualquiera que crea que el mapa puede dibujarse desde lejos sin escuchar a quienes pisan esa tierra. Yo soy susurros del pasado, y en esta historia no hay cierre limpio, solo un eco que permanece. Aún así, nos queda una última parte, no para terminar, sino para dejar la última sombra bien dibujada. Lo que significa recordar y por qué recordamos. Recordar no es mirar hacia atrás con nostalgia. Recordar es aceptar que el pasado no está muerto, solo se disfraza. Cambia de ropa, cambia de idioma, cambia de bandera, pero sigue respirando debajo de lo que llamamos presente. Por eso Vietnam no termina. No termina en la firma de París. No termina en la caída de Saigón. No termina cuando el último helicóptero despega con el rotor cortando el aire como una sierra. Vietnam continúa en la tierra que todavía esconde metal, en la sangre que todavía carga toxinas, en los cuerpos que todavía tiemblan al escuchar un ruido parecido a aquel ruido. Y continúa, sobre todo, en la manera en que el mundo aprendió, o fingió aprender, sus propias lecciones. Porque Vietnam fue una guerra de selva, sí, pero también fue una guerra de relatos. Un relato decía, estamos aquí para proteger. Otro relato decía, estamos aquí para resistir. Y entre ambos relatos quedó atrapada la gente común, la que nunca fue invitada a negociar en mesas elegantes, la que no salió en fotografías oficiales, la que simplemente despertaba cada día y trataba de sobrevivir. Las guerras modernas suelen prometer claridad. Buenos contra malos, libertad contra tiranía, orden contra caos. Vietnam demostró que esa claridad puede ser una máscara, que el mundo real es más turbio, que hay decisiones estratégicas que vistas desde el suelo son solo tragedias repetidas. También demostró algo que las potencias prefieren olvidar, que la tecnología no reemplaza al sentido. Puedes tener helicópteros, bombas, satélites, informes, mapas. Pero si no entiendes la historia profunda de un lugar, si no entiendes la memoria de un pueblo, puedes estar peleando contra una sombra que no sabes nombrar. Vietnam era esa sombra, una sombra hecha de siglos. Cuando los vietnamitas resistieron al gigante del norte durante más de 1000 años, aprendieron a resistir como quien aprende a respirar bajo el agua. Cuando enfrentaron al colonialismo francés, aprendieron que el orgullo del imperio puede quebrarse. Y cuando llegó la intervención estadounidense, esa memoria previa ya estaba allí, lista, viva, esperando su turno. Y mientras el mundo miraba a Vietnam como tablero, Vietnam lo vivía como casa. Por eso, al final, la pregunta no es solo quién ganó. La pregunta más pesada es, ¿qué quedó? Quedó una nación unificada, sí, pero marcada por cicatrices. Quedó una diáspora que llevó Vietnam en el acento y en el silencio, en familias dispersas por continentes, en recuerdos transmitidos como advertencia. Quedó un país que tuvo que reconstruirse sin romanticismo, con paciencia, con trabajo duro, con una mezcla extraña de orgullo y cansancio. Y quedó Estados Unidos con una herida distinta, la herida de la desconfianza. La sensación de que el gobierno puede hablar de progreso mientras la pantalla muestra ruinas. La impresión de que una intervención puede crecer sin declaración formal, sin claridad moral, solo por inercia política y miedo geopolítico. Ese legado se coló en decisiones futuras, en el cuidado o la obsesión por controlar narrativas, en el temor a otro pantano, en la memoria de una derrota que no encajaba con el mito de invencibilidad. Vietnam obligó a admitir que una superpotencia también puede perder. Pero incluso esa frase se queda corta.
porque Vietnam no fue solo pérdida o victoria, fue transformación. Transformó cómo se cubren las guerras, transformó cómo se discuten en casa, transformó la relación entre ciudadanía y poder, transformó el cine, la música, el lenguaje político, transformó generaciones enteras que crecieron con la sensación de que el mundo podía romperse en directo a la hora de la cena, y transformó para siempre la palabra Vietnam, porque ya no significó solo un lugar, se volvió símbolo de error, de arrogancia, de resistencia, de trauma, de propaganda que no aguanta el peso de las imágenes, de juventud enviada lejos por razones que no cabían en la mochila. Hoy, cuando alguien pronuncia ese nombre, no siempre piensa en montañas ni en deltas, piensa en fuego cayendo del cielo, en selva cerrada, en túneles, en protestas, en rostros quemados, en helicópteros en azoteas, en silencio posterior. Pero Vietnam, el real, el que respira, también es otra cosa. Arrozales que vuelven a crecer, ciudades que cambian, familias que reconstruyen, memoria que se conserva aunque duela. Y ahí está el cierre que puedo ofrecerte, no como conclusión, sino como último susurro. La historia no sirve para acumular fechas. Sirve para reconocer patrones, para detectar cuando un discurso empieza a sonar demasiado cómodo, para notar cuando una decisión se toma lejos del barro, lejos del hambre, lejos del niño que no entiende por qué tiembla la tierra. Recordar Vietnam es recordar que los pueblos no son fichas, que las fronteras no son simples líneas, que una guerra nunca se queda donde empieza, y que el pasado, si no se mira con honestidad, regresa. Yo soy Susurros del Pasado, y esta noche, al cerrar este relato, no te pido que elijas un bando en una historia vieja. Te pido algo más difícil, que no dejes que el olvido haga el trabajo sucio, porque cuando el olvido gana, el ciclo vuelve a empezar.